un webinar con un invitado muy especial. Él es Hernán José Cedeño, que es gerente senior de Head of Direct Channel. Ahorita lo voy a presentar más, pero antes de empezar, quisiera decirles que si tienen alguna duda, vamos a estar resolviéndolas al final de la sesión. Entonces, en la parte de abajo van a encontrar un cuadrito que dice Q y A. Ahí pueden escribir sus preguntas y vamos a estarlas contestando cuando Hernán nos acabe de platicar todo. Y bueno, pues para empezar, dándole la introducción a Hernán, él es licenciado en Comercio Exterior y Gerencia Administrativa, con más de 16 años de experiencia en el sector logístico y comercial. Hernán ha pertenecido a DHL desde hace 15 años en diversos roles comerciales, tanto en Venezuela como en México, y ha trabajado con la industria automotriz y aeroespacial. Los últimos 3 años se ha especializado en pequeñas y medianas empresas. Y pues bueno, hoy nos va a platicar acerca de cómo crecer tu empresa a nivel internacional, todas estas herramientas y tips que les pueden ayudar y aportar para que sus empresas crezcan a otro nivel. Entonces, muchas gracias, Hernán, por tu tiempo. Bienvenido y el foro es todo tuyo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Espero que este webinar sea para ustedes de muchísimo valor y muchísima utilidad. Y pues el tema del día de hoy es cómo crecer tu empresa a nivel internacional. ¿Qué vamos a estar platicando hoy? ¿Cuál va a ser nuestra agenda? Pues la bienvenida, que ya muchas gracias Isabel, nos dio la bienvenida a este webinar. Vamos a platicar un poco de cómo abrirse a otros mercados, exportaciones hacia Estados Unidos, y ya les voy a comentar por qué exportaciones hacia Estados Unidos. Primero exportaciones en general y luego exportaciones a Estados Unidos. Importaciones, para aquellos casos que aplique, pues, si quiero importar bienes, servicios, materia prima. Un ABC hacia lo internacional y cerraremos con algunas preguntas y comentarios. Como primer punto, este webinar pues es abrirse a otros mercados, ¿no? Y creo que esa es la pregunta que todos siempre nos hacemos. ¿Cómo, pues desde mi trinchera, cómo desde mi pequeña empresa puedo abrirme a otros mercados, ¿no? Y me voy a ir un paso atrás y quisiera platicarles sobre la matriz de Ansoff. La matriz de Ansoff, si ustedes la buscan, realmente puede ser una herramienta muy valiosa que permite entender la situación actual que tengo como pequeña empresa, pues cuál debería ser el siguiente paso, ¿no? La matriz de Ansoff realmente muestra 4 estrategias que nos ayudan a entender qué es lo que mejor nos conviene para dar ese siguiente paso en mi empresa, ¿no? Y lo vemos en 4 cuadrantes donde vemos, si lo vemos desde el lado inferior izquierdo, pues mercados existentes y productos existentes. Y aquí quisiera tomar el ejemplo de, supongamos que soy un pequeño empresario que está comercializando café, ¿no? Yo consigo mi café y tengo un puesto en un tianguis y ahí comencé mi negocio, ¿no? Pero quiero crecer. Entonces, una opción que tengo es la penetración en el mercado. Pues, ¿cómo hago aquí donde ya estoy para conseguir más clientes en este lugar, más clientes en este vecindario, ¿no? Probablemente un plan sea, pues si yo estoy ubicado en un tianguis en una localidad específica, pues puede ser ir hacia otra localidad, ¿no? Colocar otro puesto allí y expandir, ¿no? Pero en ese mismo lugar, ¿no? En esa misma ciudad. Otra opción es desarrollos de productos, ¿no? De pronto yo estoy vendiendo mi café americano, ¿no? ¿Y qué pasa si comienzo a vender café de olla? ¿O qué pasa si empiezo a vender, pues, café latte, cappuccino, expreso, ¿no? De eso se trata, ¿no? Cómo voy desarrollando productos y eso me va a ayudar a crecer, ¿no? En términos de producto y conseguir nuevos clientes. Otra opción es también ir hacia nuevos mercados. ¿Y cómo puedo ir hacia nuevos mercados? Tengo pues, 2 opciones. Una puede ser diversificación, ¿no? O sea, no solamente ir con ese producto que ya yo tengo, que ya yo estoy comercializando, que ya yo estoy vendiendo, sino de pronto puedo diversificar lo que hoy día ya estoy vendiendo, como por ejemplo hacer limonadas, ¿no? Bebidas de frutas, etcétera. Y finalmente,
desarrollo de mercado, ¿no? Vecindarios nuevos. ¿Cómo puedo ir hacia otros lugares donde hoy día no estoy? Y en este caso, cuando hablamos de desarrollo de mercado, si es allá donde yo quiero ir, ¿no? Si ya yo hoy penetré el mercado local, ya estoy, digamos que posicionado, me siento cómodo donde estoy, no estoy interesado en desarrollar otros productos o ya lo estoy haciendo y mi plan es ir hacia un mercado nuevo o internacionalizar mi mercado, pues, ¿qué es lo que debería hacer, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que usualmente nosotros hemos en nuestra experiencia y sobre todo en mi caso, que como bien decía Isabel al principio, tengo ya un poco más de 3 años trabajando con pequeñas y medianas empresas y sobre todo en una época compleja como lo fue la pandemia, pues ¿cuáles son aquellas cosas que pudiésemos recomendar para internacionalizar mi negocio? Pues para internacionalizar, y lo vemos en el centro de esta presentación, pues ¿qué es lo primero que debería hacer? ¿No? Pues lo primero es elegir mercados, ¿no? Y hablaba de la matriz de Anso, porque cuáles son las maneras de poder crecer. Una de ellas es abrirse a nuevos mercados, pero no todos los mercados de pronto son atractivos para mí o mi producto no es atractivo para esos mercados, ¿no? Lo que yo estoy vendiendo. Entonces, lo primero es elegir el mercado. ¿Cómo lo elijo? Pues ahorita hay mucha información que se puede conseguir en línea de tendencias de mercado. Si ya yo tengo una página web, indistintamente si soy una pequeña empresa, pues hay muchas de ellas que hoy día tienen página web o comercializan a través de Internet. Hay muchas maneras de ver de dónde está llegando el flujo de consultas, ¿no? De mi página web. Usualmente nosotros recomendamos, utilizamos SimilarWeb, lo pueden googlear, tiene una versión gratuita y tú colocas allí tu página web y te permite ver cuál es el flujo de personas que están visitando tu página y desde qué localidades, de qué países, ¿no? Pero lo ideal es tener claro hacia dónde yo quiero ir o cuál es el mercado que yo quiero atacar o dónde mi producto puede ser bien aprovechado o puede tener ventas, ¿no? Una vez que ya yo definí cuál es ese mercado, luego están entender un poco las barreras aduanales. Aquí la recomendación que damos, realmente no somos como clientes o como empresarios, no es necesario que seamos expertos en aduana y esto es un punto muy importante, ¿no? De pronto creemos que es muy complejo exportar, que es muy complejo importar y realmente sí hay ciertos tecnicismos, pero la realidad es que hay muchas personas que son expertas en el área y que nos pueden apoyar, nos pueden asesorar, ¿no? Si ya yo decidí que voy a un mercado en específico, un país en específico, pues entender un poco cuáles son esas barreras aduanales y qué tengo que hacer de mi lado, ¿no? Para poder superarlas. Cuando hablamos de barreras aduanales, hablamos de documentación, hablamos de qué necesito para que ese producto llegue sin problemas a destino. También es importante buscar el canal de comercialización. ¿Cómo lo voy a vender? ¿No? Ya yo sé que lo puedo llevar allá, yo puedo contratar una empresa logística que me haga el envío hasta allá, pero una vez que está allá, ¿cómo lo comercializo? ¿Cómo lo vendo? ¿No? ¿Cómo lo pongo en el cliente? Y eso va a depender del modelo de negocio que ustedes decidan, ¿vale? Otro que también nosotros podemos sugerir y hemos visto casos de éxito de clientes de pequeñas y medianas empresas es tener un plan de marketing, ¿no? Y el plan de marketing es no solamente definir cómo voy a promocionar el producto, sino también entender un poco esta parte financiera, ¿no? Ok, ¿cuánto me cuesta el envío? ¿Cuáles son los costos que necesito para poner mi producto allá? ¿Cuál va a ser el margen de ganancia? Teniendo esto claro, ese producto pues va a tener rentabilidad para mí o no, ¿no? Entonces sí es importante no solamente la parte visual y cómo lo voy a promocionar, cómo lo voy a vender en destino, sino también tener claro dentro de ese plan cómo van a ser mis costos, ¿no? Y si esto me hace sentido como negocio. Ofrecer el producto. Realmente hoy día hemos visto un sinfín de maneras para poder ofrecer el producto. Les puedo platicar de muchos casos de éxito de clientes que hemos tenido que han comercializado artesanías, que han comercializado productos autóctonos mexicanos y de pronto se atreven a explorar fuera y lo hacen a través de redes sociales, ¿no? Y han tenido un éxito increíble. Entonces, ofrecer el producto es también cómo puedo ofrecerlo en destino y la verdad hoy día tenemos
a través de la digitalización, pues millones de maneras de poder ofrecer el producto que son muy, muy eficientes. Y por último, también es una recomendación, esto no es obviamente necesario que todo esto tiene que existir, en la medida en que todas estas recomendaciones existan, pues la tasa de éxito de poder internacionalizar mi producto, internacionalizar mi negocio, pues va a ser mucho más alta. Pues tener un departamento de exportación. Y esto es con el fin de que tengan a una persona o a varias personas, dependiendo del tamaño de su empresa o de lo que busquen hacer, que conozcan cuáles son las regulaciones, que conozcan cuáles son los documentos que se necesitan para exportar hacia XY lugar o XY país, con el fin de poder tener una mejor gestión de estas exportaciones o de estos envíos. ¿Vale? De vuelta, es recomendación, no necesariamente, pero es que yo solamente somos 3 personas, ¿no? Somos pequeños y ¿cómo lo hacemos? La realidad es que es ideal, ¿no? Tener un departamento o al menos una persona que sepa de exportación. Sin embargo, también como les decía al principio, no necesariamente debemos ser expertos, también podemos contar con personas que sean expertas que nos puedan apoyar en este proceso. Dicho esto, quiero platicarles un poco de exportación, ¿no? Voy a hablar un poco de exportación. Les decía al principio también exportación hacia Estados Unidos. Ya luego les platico por qué decidí hablar de Estados Unidos y no otro lugar. Y luego de importaciones, ¿no? En términos de exportación, algunas consideraciones que debemos tomar antes de exportar, ¿no? Como les decía, es importante conocer el mercado destino, conocer esas tendencias de compra, sensibilidad de los clientes. Algo que es muy importante para tanto clientes que hoy día exportan con nosotros y se han hecho exitosos, como también para los clientes que van a comprar en destino, es, bueno, el envío, ¿quién lo paga? ¿No? ¿Pago yo el envío como comprador o pago yo el envío como vendedor? ¿No? Esto es súper importante y por eso es que es tan importante como esto, tener claro cuál es mi esquema de costos para saber si puedo absorber ese envío y le hago la vida mucho más fácil al comprador y que como estrategia de ventas, realmente cuando decimos free shipping o envío gratis, pues la gente se anima mucho más a hacer la compra, ¿no? Otra consideración es los tiempos de tránsito. Cuando hablamos de tiempo de tránsito, usualmente pensamos en, bueno, yo se lo entregué a una paquetería, idealmente que sea DHL, y esta paquetería pues se va a tardar 1, 2, 3 días en llegar a su destino, ¿no? Eso lo considero como tiempo de tránsito. Sin embargo, también ahorita que hablamos de aduanas, es importante también considerar el tiempo que pudiese tardarse el envío en ser procesado en la aduana, ¿no? Es muy probable que muchas empresas, así como nosotros, ofrecemos muy buenos tiempos de tránsito. Si hablamos en el caso particular de Estados Unidos, es un día. Y si por alguna razón, pues el envío no tenía los documentos completos, etcétera, etcétera, esto puede causar retrasos y eso obviamente va a impactar en la experiencia que tiene su cliente al momento de recibir la mercancía, ¿no? Entonces, esto es súper importante tenerlo claro, los tiempos de tránsito. Y en ese mismo sentido, pues contar con la documentación necesaria, ¿no? La realidad es que todos los países cuentan con normas, leyes y regulaciones muy diferentes, desde que les puedo poner ejemplos de quiero enviar un libro y para algunos países el libro es considerado como un documento y no se pide nada y para otros es considerado como paquetería y te piden una serie de documentos para poder nacionalizar y que ese libro pueda entrar a ese país destino, ¿no? Entonces, de vuelta, no es necesario ser expertos en conocer las regulaciones de los más de 240 países que existen en el mundo, pero sí es importante entender si yo voy a dedicarme a hacerlo con un solo país, pues cuál es ese proceso, ¿no? Muy bien, teniendo esto claro, quisiera también contarles un poco cómo es el proceso desde el punto de vista operativo, cómo lo hacemos en DHL, ¿no? Una vez que un cliente nos entrega un paquete y nos los encomienda para poder llegar este paquete a su destino, bien sea por un tema personal o en este caso por negocio, ¿no? Estoy vendiendo un producto hacia otro país. Pues nosotros usualmente lo que ocurre en el proceso es, estos envíos los recolectamos durante el día y llegan a nuestras instalaciones, ¿no?
y luego van a la aduana donde comienza ese proceso de exportación. Luego nosotros hacemos un sorteo donde clasificamos los envíos y ahí se determina si la mercancía será liberada en exportaciones a través de agente aduanal, un agente aduanal que pueda tener el cliente, o lo podemos hacer nosotros, ¿no? Consolidado individual. También nosotros aquí garantizamos de que la documentación requerida esté completa. Usualmente hacemos un repesaje, ¿no? Para validar de que el contenido y las cajas y todo, pues hagan match con lo que se está declarando. Se inspecciona la mercancía y se confirma si el contenido coincide con lo declarado. No necesariamente esta inspección es de manera física, ¿no? Puede ser de manera no intrusiva en la mayoría de los casos. Y luego se genera un manifiesto que se presenta ante la autoridad, ¿no? Donde se hace la descripción donde se describe toda la carga. En este caso, el agente aduanal presenta los pedimentos que correspondan, ¿no? Y finalmente, bien sea individual o global, ¿no? Los tipos de pedimentos para la exportación. Una vez que tenemos ya el OK, estas guías las contenerizamos en dispositivos de carga. Para los barcos usualmente utilizamos containers. Aquí en este caso también hay unos, pero son específicos para el avión. Lo cargamos y ahí comienza la salida. Todo este proceso usualmente se hace en una ventana no mayor a 2 horas, ¿vale? Para garantizar que lo que estamos recolectando ese día, pues ese mismo día tenga salida del país. Así es como lo vivimos de este lado en DHL. Les hablaba un poco de exportación hacia Estados Unidos y les decía por qué no otro lugar y por qué Estados Unidos. Y la razón es muy sencilla. No solamente en muchas empresas de logística, sino también, si lo hablamos en términos generales, en la economía mexicana, pues un gran porcentaje, más del 80% de las exportaciones que se hacen en México van hacia los Estados Unidos, ¿no? Por la cercanía, por la relación comercial, por múltiples razones. Es el destino donde usualmente van nuestras exportaciones. Entonces, por eso quería dedicarle un espacio a algunos tips, ¿no? Y algunas consideraciones para exportar hacia Estados Unidos. Lo primero, tener una carta factura, y en el caso particular de Estados Unidos, si lo que yo pretendo exportar o lo que yo pretendo comercializar en Estados Unidos son productos que tienen contacto con el ser humano o animal, como por ejemplo algunos productos biológicos, dispositivos médicos, comida, etcétera, etcétera, pues necesitamos hacerle saber a la FDA, que es Food and Drugs Administration, la entidad que se encarga de regularizar este tipo de artículos, mercancía, que vamos a estar enviando esto. Es un trámite realmente sencillo, ¿no? Es la responsabilidad del exportador compartir el prior notice, y para ello aquí les damos unos pasos muy sencillos. En este caso, el exportador deberá obtener registro a través de la página FDA-USA.com. Una vez que se registra, deberá obtener una cuenta, y cada vez que se desea hacer una exportación, pues se debe hacer este prior notice, ¿no? Esto es en el caso que queramos enviar alguno de estos tipos de artículos. De manera contraria, pues no es necesario, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque muchas de las exportaciones que de pronto hemos visto que muchos de nuestros clientes tratan de hacer hacia Estados Unidos y que les ha sido exitoso, pues en general hemos hablado de algunas artesanías, pero también hay algunos que se han dedicado a enviar alimentos, bebidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante tener esto en consideración. Otra cosa y un tip, valores para Estados Unidos. Como saben, todos los países tienen valores mínimos para ver a partir de qué monto se comienza a hacer un trámite de aduana para pagar impuestos. Es importante decirles que todos los envíos pasan por un trámite aduanal. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, si lo que estamos enviando, ese envío tiene un valor menor a $800, pues no se cobran impuestos, ¿no? Están libres de impuestos. Entre $801 y $2,499 están sujetos a cobro de impuestos. Y si superan los 2,500, están sujetos no solamente a cobro de impuestos, sino también a una importación formal, donde pues ya tenemos que dar mayor documentación o mayor información a la aduana americana para poder liberar este envío, ¿no? Aquí en notas
todos los envíos de paquetes están sujetos a impuestos de importación, ¿no? Cuando hablamos de paquetes hay una diferenciación entre envíos de documentos y paquetes. Ahorita les voy a hablar un poquito más sobre ello. Y si los productos son de origen asiático, de Asia-Pacífico, pues están sujetos a cobros de impuestos, ¿no? Como saben, tenemos tratados de libre comercio con muchos países, entre ellos tenemos el de México, Estados Unidos y Canadá. Y más adelante les voy a hablar un poco de documentación y de certificado de origen, pero solo una nota importante: si estos productos, lo que quiero comercializar no es hecho en México, sino que fue algo que de pronto traje de China o cualquier país de Asia-Pacífico y lo quiero ahora comercializar en Estados Unidos, pues este producto está sujeto a cobro de impuestos. Y ahora sí, como les decía, en términos de envíos de documentos, usualmente los documentos se clasifican como tal. Sin embargo, hace rato les hablaba de un ejemplo del libro, ¿no? En algunos países un libro puede ser considerado como documento, en otros puede ser considerado como un paquete, ¿no? Y se trata como tal. En este caso, para envíos de documentos, porque hay algunos clientes que de pronto tienen una relación con sus clientes y necesitan enviarle ciertos tipos de documentos o incluso también con sus proveedores. Entonces, en general, los documentos, lo que se considera correspondencia general, pues hablamos de catálogos, cartas, certificados de identidad, registros, fotografías, solo para uso personal, son considerados como tal. Ahora, si se venden o envían como parte de un acuerdo de compra, pues debe enviarse aparte y enviarse como paquete. Es un tipo, una recomendación. Y para documentos de valor, ¿no? Cheques, nacionales o extranjeros, pagarés o cualquier otro documento, la ideal es que no superen los $10,000, ¿no? Si se superan los $2,000, pues se requiere una autorización, una declaración autorizada por ANAM, que es la Agencia Nacional de Aduanas de México, y no deben ir el portador, ¿no? Este es el caso particular de documentos. Muy bien, ahora quiero platicarles un poco sobre la importación, ¿no? Ahorita estamos viendo aspectos generales sobre la exportación, pero ¿qué pasa si pues yo necesito más bien es importar para, bien sea, transformar eso que estoy importando en un producto final y comercializarlo aquí localmente o exportarlo? Necesito importar materias primas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones debemos tomar antes de importar? Una que lo hemos vivido con muchos de nuestros clientes es explorar los diferentes proveedores, ¿no? A veces consideramos que pues este proveedor es el único que lo hace y está pues en el otro lado del mundo, y eso genera obviamente temas de comunicación, temas de incluso costos, ¿no? Entonces, la primera recomendación o consideración antes de importar es explorar los diferentes proveedores. Si lo que yo quiero importar lo venden en qué lugares del mundo y cuáles son las condiciones más favorables para mí o para mi empresa. Lo otro a considerar es: ¿por qué estoy importando? Estoy importando porque quiero vender directo a un cliente, estoy importando porque necesito importar materia prima y transformarla. Y aquí damos una recomendación en función a la experiencia que hemos tenido con clientes pymes, y es: ¿necesitas almacenar o necesitas lo que se denomina el just in time? ¿No? Si necesitas almacenar, pues necesitas traer grandes cantidades de ese producto o de esa pieza, de esa parte, o lo que necesitas es traer piezas específicas para luego venderlo en función a órdenes de compras que te tienen tus clientes, ¿no? Esto es muy importante porque esta decisión te puede ayudar muchísimo con temas de costos y gastos de almacenaje, ¿no? Si necesitas, es que yo me quiero traer un montón de mercancías y después las voy publicando, las voy vendiendo y las tengo allí, pues considerar si la cantidad de mercancía es grande, pues probablemente tengas que rentar un almacén, y eso te genera todos los costos en general de tu negocio, ¿no? Otra cosa importante es contratar a un agente aduanal, ¿no? Usualmente mucha gente pues ya conoce agentes aduanales, tienen sus propios agentes aduanales, o pueden contratar al agente aduanal que te ofrece la empresa de envíos. En nuestro caso de DHL, nosotros contamos con un socio en los diferentes aduanas por las cuales operamos en nuestro país. Operamos en 6 aduanas y pues ya le ofrecemos ese servicio al cliente para que su envío pues sea considerado puerta a puerta. Y al igual que la exportación, pues
también es importante tener la documentación requerida para importar, ¿no? Aquí en México también tenemos regulaciones aduanales y que debemos cumplir ante las autoridades. Entonces es importante que conozcamos qué necesito, cuáles son los aranceles, cuáles son los permisos que debo cumplir en función a ese producto que deseo importar. Si nos vamos desde el punto de vista operativo, ¿cómo lo vivimos en DHL? En DHL, usualmente lo que hacemos es, una vez que recibimos el paquete y recibimos toda la documentación, esa documentación se escanea y es enviada al país de destino. En este caso, pues nos llega en México y hacemos lo que llamamos clareo en el aire, que al final estamos haciendo o comenzando el proceso de agenciamiento o de nacionalización de la mercancía mientras el avión está volando. Esto con el fin de poder ganarle un poquito de tiempo al proceso, ¿no? Entonces, mientras la mercancía vuela a su destino, en este caso, el manifiesto que se hizo en exportación es revisado por la aduana para preclasificar estos envíos, ¿no? Y esa clasificación va en función al valor de la mercancía, la descripción del contenido y las instrucciones de liberación. ¿Okay? Una vez que llega el envío, que nosotros denominamos el gateway de importación, aquí se comienza el proceso de liberación, pero ya tenemos un trabajo hecho un poquito antes. Luego se hace esta clasificación, ¿no? Y se revisa tanto la mercancía como la documentación para poder determinar si es una liberación formal, ¿no? Es decir, que necesitamos un pedimento individual o si se puede liberar por consolidado. Si es una liberación formal y quiere ser liberada por el agente aduanal del cliente o si lo puede hacer directamente con nosotros. Si se necesita hacer alguna aclaración de valor y definir la partida arancelaria. Usualmente una de las recomendaciones que damos, tanto para la exportación como la importación, es, si ya conozco mi producto y ya conozco cuál es la partida arancelaria o la fracción arancelaria de ese producto, es ideal colocarlo dentro de la factura, ¿no? Eso hace el trabajo mucho más fácil al momento de la liberación, tanto si estoy exportando como estoy importando. Luego viene el proceso de notificación, ¿no? Aquí surge la figura del notificador, que es el que se encarga de intermediar entre el área de clasificación y en este caso nuestros clientes, ¿no? En función a la información de la mercancía que llega en los documentos, él nos ayuda con los clientes pues a la obtención de los requisitos o requerimientos para poder clasificar correctamente en caso de que no haya algo que esté claro, y si la mercancía será liberada o no por el agente aduanal del cliente o por DHL, ¿no? Es el notificador el que está en constante comunicación con los clientes para decirle, oye, este documento está bien, este documento hace falta, tú quieres hacer algo adicional. Luego entramos en la verificación, donde ya vemos que toda la documentación esté completa, el cliente nos dice todo está ok, y en este proceso se verifica que todo esté absolutamente bien para poder hacer el pedimento definitivo, ¿no? Y finalmente tenemos la captura y validación del pago, que es cuando una vez que todo está ok, ya hacemos la declaración y tenemos el pedimento, estos documentos se digitalizan, ¿no? Y finalmente se asigna el pago de impuestos para que el cliente pueda hacerlo. Y finalmente se hace la liberación, ¿no? El envío se presenta ante la aduana, y una vez que está liberado, pues va ya finalmente a su destino final, en este caso con ustedes, con el cliente. Entre otras cosas, usualmente, ¿con qué va acompañado esto, no? Con un recibo de importación. Todos los envíos que llegan al país y se liberan generan impuestos, ¿no? Y al generar impuestos, pues nosotros esto lo acompañamos con un recibo de importación. Este recibo normalmente se compone de los honorarios del agente aduanal, almacenaje, en el caso que hubiesen, y los impuestos, ¿no? Por aquí hablamos de dos formas para pagar impuestos y esto es dependiendo del Incoterm. Incoterm finalmente son cuáles son los acuerdos que se llegaron en términos de comercio internacional de quién se hace a cargo los impuestos, ¿no? Los impuestos los puede correr con ellos esos gastos el importador o puede hacer el exportador, ¿vale? Entonces, si en este caso lo hace el importador, el
el término correcto, el Incoterm correcto es DDU, ¿no? En este caso yo como importador, pues yo soy quien estoy pagando los impuestos, pero puede ser el DDP donde el exportador ya está asumiendo esos costos desde origen. Eso también es válido. Y es válido también desde la perspectiva yo como cliente, yo como empresa, quiero enviar hacia un país destino, hacia mi cliente, y no quiero que él pague impuestos, también eso puede ser viable, ¿no? En términos de comercio internacional. Ahora bien, quería compartirles, no solamente, ya hablamos un poco de exportaciones, exportaciones hacia Estados Unidos, ahorita un poquito de importaciones. Aquí quiero darles una guía y adicional también algunos conceptos que lo denomino el ABC hacia lo internacional, ¿no? Ahorita hablamos de cosas o de aspectos generales que debo considerar: el mercado, cómo internacionalizar mi producto. Aquí quiero hablarles un poco de cuáles son esos requisitos que debo conocer al momento de importar, exportar. Lo primero es carta factura. La carta factura, o también conocida como commercial invoice, es la declaración que yo estoy haciendo a la aduana, bien sea de origen o destino, ¿no? Si soy importador o exportador, de lo que estoy enviando, cuál es el valor de lo que estoy enviando, y se describe de manera detallada el tipo de mercancía y cuál es el propósito de la exportación, si sea comercialización, sea para algo personal, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es fundamental tenerlo para todos los envíos internacionales, ¿no? Aquí se debe especificar lo que el cliente envía, ¿no? Y una descripción detallada de cada artículo, idealmente llenada en inglés. No colocar nombres genéricos, ¿no? Como ponen ejemplos aquí: ropas, ¿no? Clothes, documentos, efectos personales. Lo ideal es colocar bien detallado, y les decía, incluso si tenemos en la fracción arancelaria, pues estaría increíble. La cantidad de lo que se está enviando, el valor del envío en dólares, el propósito del envío, también esto es súper importante, y los datos completos de quien envía y quien recibe. Otro documento súper importante al momento de hacer una exportación o importación es el certificado de origen, ¿no? El certificado de origen es este documento que acredita el país de donde fue realizado esa mercancía, donde fue generada esa mercancía, ¿no? El documento es opcional y usualmente se utiliza para eliminar o reducir impuestos. Un ejemplo es, en el caso nuestro, que tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Hay una lista dentro de ese tratado de productos que están exentos de pagos de impuestos, y uno de los requisitos que se piden para que una vez que entre a ese país, este producto no tenga o no se le cobren impuestos de nacionalización, así el valor sea mayor de $800, como estamos hablando del caso de Estados Unidos, es justamente con un certificado de origen, ¿no? Lo ideal es utilizar un certificado de origen cuando el país destino sea un país donde tenemos un acuerdo de libre comercio. Ahorita estaba poniendo el caso de Estados Unidos y Canadá, pero México cuenta con otros tantos acuerdos con Europa, incluso Inglaterra, en Latinoamérica, ¿no? Es importante tener certificado de origen. Puede presentarse en cualquiera de los tres idiomas. Si bien hablamos de que la carta factura debería estar en inglés, el certificado de origen puede estar en español, inglés o francés. Se puede obtener de manera electrónica en la Secretaría de Economía, y esto es totalmente gratuito. Y es responsabilidad del exportador, ¿no? De proporcionar esta certificación de origen. Otro documento que puede ser muy importante es el certificado fitosanitario, ¿no? Y este es un documento que se necesita para certificar que los productos de origen vegetal, semillas, granos, etcétera, se encuentren libres de plagas, ¿no? Esto se hace o se tramita en la Zagarpa, y este permiso se solicita cuando los productos se encuentran en granel, es decir, que no hayan pasado por un proceso de manejo
o que no tengan sello de salubridad. En el caso de que yo quisiera comercializar o quisiera hacer envíos hacia algún país que tiene alguna sanción impuesta por las Naciones Unidas, como lo es Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y Rusia, no decimos que no se puede hacer, sí se puede hacer, pero hay que anexar al envío una carta de indemnidad, ¿no? Este documento al final dice cuál es la razón por la cual yo estoy haciendo negocios, qué tanto tiempo quizás tengo haciendo negocio con alguien en estos países, y debe ir junto con el envío. La hoja de seguridad, esto se utiliza o es recomendable colocarlo cuando las mercancías se consideren de difícil identificación. No sabemos qué es esto, pasa mucho en algunos sectores industrializados, en el automotriz puede ser que ocurra y en otros tantos. Entonces, cuando no sea de fácil identificación, lo ideal pues es que podamos proporcionar una hoja de seguridad o el Material Safety Data Sheet. Este documento es 100% responsabilidad del exportador y lo que se pide que tenga esta hoja de seguridad es información técnica de lo que se quiere enviar, información de transporte, ¿no? Si tiene que tener alguna condición específica para poder transportarlo, ejemplo, que tiene que ir siempre mirando hacia arriba, e información de seguridad y salubridad. Si mi caso es que quiero importar, algo que es súper importante proveer tanto a tu agente aduanal externo, y si lo estás haciendo con una paquetería, lo estás haciendo con nosotros o lo quieres hacer con nosotros, es dar una carta de instrucciones, ¿no? Y esto también aplica para las exportaciones. Y esta carta lo que da la instrucción al agente aduanal de cómo debe ser el proceso de exportación o importación, ¿no? Yo quiero que toda la mercancía que indistintamente que venga a México, que supere los $50, quiero que se haga a través de un pedimento formal, ¿no? Y que sea un pedimento individual, ¿no? O sí quiero que lo hagan con pedimento consolidado. Entonces la carta de instrucciones es sumamente importante porque le va a permitir entender a la agente aduanal cuál va a ser la manera de poder liberar esa mercancía. Y pues otro concepto súper importante es el pedimento, ¿no? El pedimento es un documento que hace el agente aduanal, y es lo que de cierta manera ampara legalmente la exportación y la importación. Es lo que al final también permite identificar frente a las autoridades, pues, qué se está exportando y qué se está importando y qué valor y qué concepto tiene este material, ¿no? Existe tanto pedimento de exportación como de importación. Y en ambos se puede manejar tanto pedimento consolidado como individual. El pedimento, y esto es súper importante, es de carácter obligatorio. Y en este caso, por eso hablaba de la importancia de la carta de instrucción, pues es el cliente quien decide qué tipo de pedimento necesita, ¿no? Porque en función a eso también, pues yo puedo, con las importaciones o exportaciones que he hecho, pues eso también lo puedo declarar ante el SAT y eso me puede o no ayudar en temas fiscales. ¿Y qué tipos de pedimentos tenemos? Pues tenemos pedimentos consolidados. Pedimentos consolidados usualmente son para clientes que no tienen un giro profesional, y normalmente son clientes esporádicos. Esto puede utilizarse si yo bien soy una pyme, pero si de pronto necesito hacer un envío personal, necesito hacer una importación personal, pues aplica muy bien el consolidado. En el caso de México, pues el valor de la mercancía es de $50 a $300. No se necesita que esté dado de alta en el padrón de importadores, mientras que si yo soy una pequeña y mediana empresa y quiero hacer varias importaciones, porque es el giro de mi negocio, pues sí debo de estar dado de alta en el padrón de importadores. Y el documento al final va a estar a nombre de la mensajería, ¿no? Y no va a ser deducible de impuestos para el cliente. Mientras que el pedimento individual sí es el que se recomienda para clientes con giro profesional, ¿no? Usualmente es para aquellas mercancías de $300. Sin embargo, si queremos hacer un pedimento formal, individual,
para una mercancía por debajo de este valor, pues lo podemos decir en la carta de instrucciones. El cliente sí necesita estar dado de alta en el padrón de importadores y ya el pedimento sale a nombre del cliente o de la razón social del cliente y sí puede ser deducida de impuestos. Muy bien. Antes de terminar, quería compartir con ustedes un video. Es un video que usualmente compartimos con algunos clientes y también compartimos al interior, que habla un poquito y resume de una manera bastante visual un poco lo que he estado platicando con ustedes el día de hoy. Imagina que coleccionas tenis de época. Te encanta su estilo, material, historia, y en tu última búsqueda en línea encontraste un par de Nike Air Max 1 de 1987, pristino, nuevo, con etiquetas. A solo $350, una ganga, pero hay un pequeño problema. Está en Estados Unidos. Y tú vives en Singapur. Tomas tu tarjeta de crédito, haces clic en comprar y esperas a que los tenis lleguen mágicamente, ¿cierto? Lo que realmente pasa es que ese clic desencadena una serie de actividades. Llegó la hora de ver el mundo como nosotros. Ya sea que compres un par de tenis para ti o 500 pares para tu tienda, cuando aceptas comprar en otro país, te transformas en importador. Como tal, debes lidiar con la aduana, así que necesitas una factura de aduana, con toda la información necesaria para que la aduana libere el envío. Pero a veces se deben pagar derechos. Ahora debes pensar derechos aduana, pero sin saber qué son. Bueno, son parte del comercio global. Son maneras de hacer negocios que datan desde los días de la ruta de la seda. Una red antiquísima de rutas comerciales que conectaba Oriente y Occidente a través de decenas de países. Se volvió una práctica habitual o costumbre que los comerciantes pagaran a los líderes locales por comerciar en sus tierras. Luego esta costumbre se volvió un deber y se estableció una escala de pagos según el valor de la mercancía. Una tarifa. Este es el primer registro de Palmira, en lo que hoy es Siria, de tasas para todo tipo de artículos. 2000 años después, su propósito sigue siendo el mismo. La aduana simplemente cobra por hacer negocios en otro país. ¿Cómo hacemos con tus tenis? Recuerda las tarifas. Cada gobierno las establece según lo que es importante para su economía, aunque la mayoría de los países tiene un límite mínimo para cobrar derechos. Este límite se llama valor de minimis. En Singapur el valor de minimis equivale a $300 estadounidenses, así que deberás pagar un derecho antes de recibir tus tenis. ¿Cómo sabe la autoridad de aduana cuánto dinero debe recaudar? ¿Recuerdas la factura de aduana? Exacto. Cuando esas zapatillas salen de Estados Unidos, enviamos una copia digital de la factura a la autoridad de aduana del destino. Así se puede liberar la mercancía y calcular los derechos antes de su llegada. Como agente de aduanas también nos encargamos de esto por el cliente. Pero no hay problema gracias a otro secreto del comercio internacional. Estas 3 letras se llaman Incoterms, o términos de comercio internacional. Es un conjunto de términos globales aceptados para los tratados comerciales más comunes entre compradores y vendedores. Este significa entregado con derechos pagados. Es decir, el vendedor de Estados Unidos es responsable de pagar todos los costos, incluidos los derechos de importación de los tenis. Eso es lo que sucede cuando se comercia internacionalmente sin importar qué. Se entra en un mundo de tarifas, derechos y mucho más. O mejor dicho, nosotros lo hacemos por el cliente, porque somos especialistas internacionales.
Muy bien. Para finalizar y como resumen, es importantísimo que tengamos claro qué queremos hacer, hacia dónde queremos dirigir nuestro negocio. Queremos hacerlo crecer localmente, quiero expandirlo internacionalmente. Si lo quiero hacer crecer localmente, debo diversificar mi producto, debo importar para comercializar acá, quiero exportar. Y si es así, pues nuestra recomendación es atrévanse. No es tan complejo como creemos, a pesar de que vemos un montón de documentos. Créanme que en el día a día se hace mucho más sencillo, y lo mejor de todo es que pueden contar con gente experta que conoce de comercio internacional y que los puede asesorar, los puede apoyar para que este emprendimiento pues sea muy, muy, muy exitoso. De mi lado, muchísimas gracias, y vamos a dejar ahora espacio para las dudas o preguntas. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Sin duda muy interesante entender un poco más cómo funciona todo este mundo de la logística y cómo sí se puede abrir el mercado al mundo y no es tan complicado como parece, ¿no? Porque creo que a veces da como mucho miedo. Y justo como dices, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Los que tengan alguna duda pueden poner su pregunta en la parte de abajo donde dice Q y A, y ahí vamos a estar leyendo las preguntas para que ahí las puedan poner. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con las primeras que tenemos ya por aquí. La primera, nos preguntan si la exportación hacia Venezuela es muy complicada actualmente. Muchas gracias por la pregunta, y pues vengo de allá. Realmente la exportación hacia Venezuela no es muy complicada hoy día. El tema con Venezuela es que la aduana se ha prestado durante el tiempo a temas poco éticos, ¿no? Sin embargo, si trabajas con empresas reconocidas, como puede ser el caso de DHL, pues sí se puede hacer envíos a Venezuela. Yo particularmente he hecho envíos personales a familiares que tengo allá y han llegado sin ningún problema. Y conozco también el caso muy recientemente de un cliente, también pymes, que está tratando o está haciendo ahorita actualmente envíos a Venezuela, está comercializando amaranto, y lo está haciendo de manera exitosa. Entonces, no está complicado, solo que pues sí, el tiempo de tránsito a Venezuela no es de un día. Si mi memoria no me falla, estamos llegando de 2 a 3 veces a la semana a Venezuela. Perfecto, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo me tendría que dar de alta en el padrón de importadores? ¿Es muy complejo? No, la realidad es que no es nada complejo darse de alta en el padrón de importadores. La recomendación es, existe la página web donde podemos registrarnos. También nos piden una serie de documentos, y nuestra experiencia con los clientes que se han dado de alta en el padrón de importadores es que en un lapso no mayor a 2 semanas, pues ya lo tienen, y en algunos casos incluso menos. No es para nada complicado. Ok, buenísimo, perfecto. Por acá también nos preguntan cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las empresas al intentar expandirse a nivel internacional y cómo pueden superar. Fíjate que va a sonar trillado, pero desde nuestra experiencia, el desafío más grande que tienen nuestros clientes, o que tienen las pequeñas y medianas empresas a expandirse, es que les da mucho miedo. Les da miedo comenzar, les da miedo porque al final hay un tema de capital que estoy invirtiendo, y tengo miedo de que no sea exitoso, ¿no? Hemos tenido casos de clientes muy pequeños que aquí han tenido éxito, valga la redundancia, vendiendo bolsas, ¿no? A través de Instagram, y de pronto le decimos, oye, ¿por qué no intentas hacerlo hacia otro lugar, ¿no? Pues me da mucho miedo. Y una vez que pues, tratamos de apoyarlos, ¿no? Y que le quite ese miedo, pues, bueno, voy a hacerlo. Investigan un poco hacia dónde su bolsa es mejor valorada. Hablaba de Estados Unidos porque usualmente allá tenemos una comunidad grandísima de latinos, y sobre todo de compatriotas mexicanos, y muchos de los productos que podemos comercializar aquí pues también son
apetecibles, ¿no? En el mercado americano y sobre todo para estos compatriotas. Y muchos de nuestros clientes se expanden a través de redes sociales, lo decía en algún momento de la ponencia, u otros medios digitales, eh, y ya comienzan a hacer sus envíos y sorpresivamente muchos de ellos tienen éxito, pero creo que el paso más importante es perder el miedo y dos, tener la mejor asesoría posible. Sí, perfecto, justo. Creo que con una buena asesoría y tener toda la información no es nada complicado. Por acá también tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿de qué manera puedo saber anticipadamente, antes de comprar, importar un producto, si requiere un certificado NOM? ¿A quién debería acudir para ello? ¿Y qué debería hacer si el producto no tiene un certificado NOM? Ok. Las normas oficiales mexicanas, las NOMS. Hace como un par de años cuando comenzó el tema de NOMS, creo que todos batallamos un poco. Hoy día, y creo que me voy a remitir de nuevo a, no necesariamente ustedes deben ser expertos, ¿no? De que sí, que no. Hoy día hay mucha información sobre las NOMS y cuáles son los productos que necesitan tener NOMS, ¿no? Tenemos casos de éxitos de clientes que han que les agarró los dedos en la puerta, como decimos en México, cuando comenzaron a pedir estos etiquetados por ahí de hace un par de años. Eh, ya hay mucha gente que hace el etiquetado. Hay opciones donde, primero, ¿cuándo necesito NOM? Si tienes un agente aduanal, ¿no? O una empresa que te pueda prestar el servicio de importación, usualmente ya conocemos, y los agentes aduanales conocen cuáles son los artículos que necesitan NOMS. Y te dan opciones de esas NOMS pueden ser etiquetadas desde origen, y eso ya muchos de los proveedores que trabajan con México saben de qué va la NOM y ya vienen etiquetados desde origen, o ya muchos otros tantos agentes aduanales te dan la opción de que tan pronto lleguen al país, pues te dan la opción del etiquetado previo a que se haga todo el proceso de nacionalización. O sea, hoy día hay mucho más información sobre las NOMS, de cuáles son los artículos, mercancías que necesitan NOMS. Me remito nuevamente, pues, un agente aduanal o alguien con quien puedas hacer estos envíos te puede asesorar perfectamente de si lo que quieres importar que necesita NOM y te puede dar opciones de cómo puede ser ese etiquetado. Excelente, muchas gracias. Por aquí tienen una pregunta que me parece interesante que dice que si mi producto se retiene en la aduana, ¿el importador o exportador tiene que pagar el almacenamiento? Muy buena pregunta. Fíjate que cuando hablamos en términos de comercio internacional y sobre todo en los Incoterms, los Incoterms incluyen cuando es responsabilidad del exportador o del que vende. Usualmente lo que está ahí implícito son impuestos, seguro y flete, ¿no? Usualmente cuando se generan cargos de almacenaje, sí se le cargan al importador, ¿no? Porque al final el exportador está asumiendo, o en términos de comercio internacional, pues solamente debería estar asumiendo lo que son impuestos, ¿no? Ahora bien, hemos visto casos donde se pueden llegar a acuerdos con el exportador, en este caso, o con a quien le estás comprando, y ellos de cierta manera, no específicamente en esa factura, pero de cierta manera absorben esos costos. Perfecto, muchísimas gracias. También por acá tenemos otra pregunta, a ver si nos puede sacar de la duda, que dice, he intentado hacer envíos a la Unión Europea y a veces piden un IOS. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo tramitarlo? Eh, Creo que te debo la respuesta. Lo que sucede mucho con la Unión Europea es que hay dos cosas importantes que han ocurrido con la Unión Europea. Uno, en el 2020, con el Brexit, con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pues ellos se separaron
y muchos de los acuerdos a términos de comercio internacional, pues ellos los hicieron solos y piden una cantidad de documentos adicionales a las que usualmente se piden. Y lo otro es que hace aproximadamente un año, sí, más o menos un año, la Comunidad Económica Europea, Europa en este caso, para todos los envíos que sean de e-commerce, están pidiendo que las facturas tengan el RFC o que tengan identificación fiscal para que ellos puedan también de cierta manera determinar temas fiscales de impuestos, tanto al que importa como al que está recibiendo el envío, ¿no? Déjame investigar un poquito del IOSS, no recuerdo haberlo escuchado, y regresamos con respuestas, ¿vale? Gracias. Sí, si quieres, quien haya preguntado, porque no me sale el nombre, que nos deje su correo, por favor, y nos ponemos en contacto para resolverle la duda. Por acá también nos preguntan si para poder exportar de manera global hay que estar dado de alta en el SAT. De manera global, estamos hablando o sea, el padrón, por ahí vi una pregunta que hablaba del padrón de importadores, pues el padrón de importadores se hace en el SAT, pero no me queda claro a qué nos referimos si queremos hacer una exportación global. Más bien yo creo que, o sea, exportación, pues al fin y al cabo es exportar a otro país, o sea que sí, para exportar tienes que estar dado de alta en el SAT. No, no necesariamente. Ahora, para importar, sí tienes que estar, o sea, sí, para importar y como empresa, eh, si es necesario estar dado de alta en el padrón de importadores y por ahí que vi la pregunta, pues eso se hace ante el SAT. Ok, perfecto. Bueno, por acá también nos preguntan, ay Dios mío, perdí la pregunta. Ok, ¿cómo puedo hacer un simulacro de exportación relacionado a costos? Muy buena pregunta. Simulacro de exportación. Hoy día, yo digo que el Internet es una maravilla. Puedes hacer un simulacro de exportación en términos de costos. Lo puedes hacer, si quisieras hacerlo a través de DHL, puedes entrar a nuestra página. En nuestra página tienes varias opciones para pedir cotizaciones. Te van a pedir origen, destino, más o menos que estás enviando, peso, y te puede dar un costo bastante cercano a cuánto te costaría hacer un envío. También puedes hacerlo a través de nuestro call center. Nuestros compañeros de Customer Service también tienen la capacidad de atender una de estas dudas y poder dar una cotización bastante certera de cuánto saldría a exportar, ¿no? Excelente, muchas gracias. Sí, voy a hacer aquí un paréntesis rapidísimo y contestamos las últimas dos preguntas porque ya se nos fue volando el tiempo. Para todos los que tengan alguna otra duda específica o que no alcancemos el tiempo para contestar sus preguntas, pueden mandar un correo a abretucuenta@dhl.com y con gusto estaremos contestando todas las dudas que tengan, dándole la asesoría que requieran o preguntas como más detalladas. Lo repito, es abretucuenta@dhl.com. Y bueno, pues no, las últimas dos preguntitas antes de cerrar. Por aquí nos ponen, ¿qué cantidad mínima es aceptable para poder exportar por paquetería a cualquier país? No hay cantidad mínima. Puede ser desde un envío, desde un solo artículo hasta muchos artículos, ¿no? Empresas, y voy a hablar específicamente de DHL, pues dependiendo de la necesidad que tengas, tenemos un abanico de opciones para hacer tus exportaciones. Puede ser a través de tiendas. Si tienes una empresa y quieres abrir una cuenta, también es súper válido y nosotros pasamos por tu domicilio o por donde tienes tu tienda, negocio, etcétera, hacer la recolección, pero no existen cantidades mínimas. Puede ser desde un envío chiquitito de una mercancía súper pequeña hasta cantidades mucho más grandes. Muchas gracias. Y bueno, la última antes de cerrar, nos preguntan que el padrón de importadores en qué secretaría se tramita.
Lo decía hace rato, se hace ante el SAT. Perfecto. Pues listo, sí nos quedaron algunas preguntillas aquí en el chat. Por favor, les reitero la invitación a que nos manden el correo o que nos llamen. Cualquier opción, estamos como para ayudarlos y para darles asesoría. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que les haya gustado la plática que nos dio Hernán, que creo que muy interesante. Nos dio como un contexto muy bueno de cómo sí se puede importar y cómo sí pueden crecer sus empresas a nivel internacional. Muchas gracias, Hernán, por tu tiempo, por todo pues, la información que nos diste, y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que es DHL México, y si tienen alguna duda o quieren volver a ver el webinar, se va a subir a nuestro canal de YouTube a inicios de la próxima semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos.